Próxima estación, Pino Suárez. Correspondencia con línea 1, direcciones Altiplano. La Ciudad de México tiene una vibración distinta después de las 10 de la noche, especialmente en las profundidades de la línea 3. Marisa lo sabía bien. Aquel domingo de auditoría, el cansancio no era suficiente para nublarle los sentidos, pero la soledad del andén en Hospital General le provocó un escalofrío que no pudo explicar. Cuando el metro entró a la estación, Marisa subió al vagón central. Estaba casi vacío, a excepción de una figura al fondo, una mujer mayor, vestida rigurosamente de negro, con un pañuelo oscuro cubriéndole la cabeza. La mujer mantenía la vista clavada en el piso, inmóvil, como si fuera parte del mobiliario del metro. Marisa se sentó a la mitad del vagón, buscando la seguridad de la luz artificial, y sacó su teléfono para ignorar la extraña presencia. Pasaron las estaciones. Niños Héroes, Eugenia, Zapata. El vagón seguía siendo un territorio compartido solo por ellas dos. Marisa notó que, a pesar del movimiento brusco del tren al frenar, la mujer del fondo no se tambaleaba. Su cuerpo parecía absorber las sacudidas de una manera antinatural. A medida que se acercaban a Copilco, la tensión en el aire se volvió espesa, como si el oxígeno estuviera desapareciendo. Justo antes de anunciar la próxima parada, la mujer del vestido negro se puso de pie. Marisa la observó por el reflejo del cristal, esperando ver a una anciana cansada buscando la salida. Pero lo que vio la obligó a aferrarse a los bordes de su asiento hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La mujer no caminaba hacia la puerta. Se desplazaba con una suavidad imposible, separada del suelo por varios centímetros. No había pies bajo el dobladillo de su vestido negro. Solo vacío. Marisa sintió un vacío en el estómago, ese vértigo gélido que ocurre cuando el cerebro intenta procesar algo que la lógica rechaza. La mujer no solo levitaba, su cuerpo parecía estirarse, volviéndose una figura espigada y amenazante que rozaba casi el techo del vagón. El silencio del túnel se volvió absoluto, rompiéndose únicamente por el chirrido de las ruedas contra los rieles. Un sonido que esa noche parecía el grito de un animal herido. Fue entonces cuando la entidad decidió que ya no era necesario ocultar su atención. Marisa, petrificada en su asiento, sintió una mirada pesada perforándole el costado del rostro. Movida por un instinto masoquista, giró la cabeza apenas unos centímetros. La mujer de negro estaba de perfil, suspendida en el aire, pero su cuello rotó con un crujido seco, como el de una rama rompiéndose, para clavar sus ojos en ella. El rostro de la anciana era un mapa de arrugas profundas que parecían surcos de tierra seca. No tenía una expresión de dolor o de cansancio, sino de un júbilo perverso. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no era humana. Era demasiado ancha, demasiado tensa, mostrando unas encías oscuras y unos dientes que brillaban con una luz amarillenta bajo las lámparas fluorescentes del metro. Era la sonrisa de alguien que disfruta el pánico ajeno, una mueca de depredador que ha encontrado una presa desprevenida en la soledad de la noche. Marisa quiso gritar, pero la voz se le quedó atorada en la garganta como un nudo de arena. El vagón empezó a reducir la velocidad al entrar a la estación Copilco. Las luces del andén iluminaron el interior en ráfagas rápidas, y en cada destello, la mujer levitante parecía estar un paso más cerca de ella, flotando sin mover un solo músculo, simplemente deslizándose por el aire denso del vagón mientras mantenía esa sonrisa fija, macabra, que prometía algo mucho peor que la muerte. Cuando las puertas del vagón se deslizaron con ese sonido neumático tan característico, Marisa esperó lo peor. Pensó que la mujer se abalanzaría sobre ella o que la arrastraría hacia la oscuridad del túnel. Sin embargo, la entidad simplemente se deslizó hacia afuera. Sus pies inexistentes pasaron sobre el umbral entre el tren y el andén sin rozar el metal, flotando con una elegancia terrorífica. Una vez en el andén de Copilco, la mujer giró una última vez, manteniendo esa sonrisa desencajada, y se perdió entre las columnas de la estación, desvaneciéndose en las sombras
donde las cámaras de seguridad rara vez alcanzan a distinguir algo claro. Marisa, en un arranque de pura supervivencia, no bajó. Se quedó pegada al asiento con el corazón martilleando contra sus costillas, mientras las puertas se cerraban frente a ella. Sacó su teléfono con las manos temblando tanto que apenas podía desbloquear la pantalla. Marcó a su novio, necesitando desesperadamente escuchar una voz que perteneciera al mundo de los vivos. «No cuelgues, por favor. No me cuelgues», le suplicó en un susurro quebrado. «Vi algo que no tenía pies. Está en Copilco. Te veo en Universidad, por favor. Espérame en el torniquete». Llegó a la última estación de la línea y bajó corriendo, sin mirar atrás, sintiendo que en cualquier momento una mano gélida podría tocarle el hombro. Su novio la recibió y aunque trató de calmarla diciendo que pudo ser el cansancio o un efecto de las luces, la palidez de Marisa decía otra cosa. Durante los siguientes 3 meses, ella prefirió caminar kilómetros extra o tomar rutas de autobús mucho más largas antes que volver a pisar la estación Copilco. Sabía que esa mujer no era un recuerdo, ni una alucinación. Era algo que habitaba las vías, un ser que esperaba pacientemente a que el último vagón de la noche se quedara lo suficientemente solo para volver a mostrar su sonrisa. Ocurrió a mediados de los años 80, cuando la línea 3 del metro todavía se sentía como algo nuevo, casi un experimento de modernidad que contrastaba con las vecindades antiguas que conectaba. Yo era joven en ese entonces y solía visitar a mis padres los fines de semana. Aquella noche de domingo, la cena se alargó un poco más de lo habitual entre pláticas y café, por lo que terminé bajando a la estación La Raza pasadas las 10 de la noche. En esa época, a esa hora, el metro ya era un desierto de concreto y eco. El aire en los andenes se sentía estancado, frío, cargado de ese olor metálico y húmedo que solo conocen quienes han bajado a las profundidades de la ciudad. Cuando el metro llegó, el chirrido de los frenos me pareció más agudo que de costumbre. Subí al vagón y, para mi sorpresa, estaba casi vacío. Me senté al fondo, justo al lado de la puerta, buscando ese rincón que te hace sentir un poco más protegido. A mitad del vagón, sentado de perfil, había un hombre. No le di importancia al principio. En la Ciudad de México aprendes rápido que lo mejor es no mirar demasiado a nadie en el transporte público. Sin embargo, algo en su postura me obligó a observarlo por el rabillo del ojo. El hombre parecía un burócrata sacado de otra década. Vestía un saco negro impecable, pantalones de vestir perfectamente planchados y zapatos que brillaban bajo la luz fluorescente del vagón. Lo más extraño era su sombrero, un bombín negro, rígido, que le daba un aire solemne y fuera de lugar. Parecía un hombre de unos 50 años, pero su piel era de una blancura que no parecía natural, casi como si estuviera hecha de cera o papel. No tenía cabello visible bajo el sombrero, y sus facciones eran afiladas, acentuadas por unas ojeras profundas, casi negras, que hacían que sus ojos parecieran hundidos en su cráneo. El tren arrancó y entramos en el túnel que conecta La Raza con Tlatelolco. Para quienes no lo conocen, ese tramo es particularmente largo y oscuro. En aquel entonces, las luces de los vagones solían parpadear o debilitarse cuando el tren alcanzaba cierta velocidad en las curvas. Empecé a sentir una opresión en el pecho, esa sensación irracional de que algo no está bien. Levanté la vista y fue cuando mi corazón dio un vuelco. El hombre del bombín había girado su torso por completo. Ya no estaba de perfil, me estaba viendo directamente a mí. Sus ojos fijos y pesados se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo querer desaparecer entre los asientos de plástico. No era una mirada de curiosidad, era una mirada de reconocimiento, como si hubiera estado esperando precisamente a que yo subiera a ese vagón para empezar su juego. El túnel entre La Raza y Tlatelolco se convirtió en mi propia celda de metal. El estruendo de la maquinaria golpeando las vías se sentía como un pulso desbocado que retumbaba en mis oídos,
pero nada de ese ruido lograba distraerme de la presencia de aquel hombre. Seguía ahí, a unos metros de distancia, sentado con una rigidez que resultaba insultante. No parpadeaba. Sus ojos, enmarcados por esas ojeras que parecían manchas de tinta sobre su piel de mármol, no se desviaban ni un milímetro de mi rostro. Sentí como el sudor frío empezaba a resbalar por mi nuca. Lo más aterrador no era solo que me estuviera mirando, sino lo que empezó a hacer con su rostro. Sus cejas, gruesas y oscuras, se arqueaban rítmicamente. Me lanzaba gestos como si me estuviera saludando desde el otro lado de una calle concurrida, pero su expresión no tenía ni una gota de amabilidad. Era un saludo burlón, cargado de una ironía que me hacía sentir pequeño, vulnerable. Parecía que podía leer mi pánico, que se alimentaba de la forma en que mis manos apretaban el borde del asiento hasta que me dolían las articulaciones. «Tranquilo, es solo un señor extraño», me repetía a mí mismo en un susurro inaudible, tratando de recuperar el aliento. Pero mi instinto me gritaba que nada en ese hombre pertenecía al mundo de los vivos. Entonces, las luces del vagón empezaron a fallar. Fue un parpadeo rápido al principio, una fluctuación de voltaje común en esa línea, pero en esos segundos de penumbra, la figura del hombre del bombín parecía cambiar de posición. En un pestañeo, su cabeza estaba un poco más inclinada. En el siguiente, su sonrisa, una línea delgada y cruel, se ensanchaba. Empezó a reírse de mí, no con sonido, sino con gestos exagerados, bufonescos, que en la penumbra del túnel se veían grotescos. Su palidez extrema hacía que resaltara incluso cuando la luz desaparecía por completo, como si él mismo emitiera una luminiscencia enferma. El túnel parecía haberse estirado por kilómetros. Nunca, en todos mis años usando el metro, había sentido que ese tramo durara tanto. El parpadeo de las luces se volvió más errático y prolongado. En uno de esos cortes de luz que duró quizás 2 o 3 segundos, el silencio en el vagón fue absoluto. Ya no escuchaba el motor del tren, solo mi propia respiración entrecortada. Cuando la luz regresó con un zumbido eléctrico, me quedé sin aire. El hombre del bombín ya no estaba sentado a la mitad del vagón. No había rastro de él en los asientos, ni en los pasillos, ni detrás de los tubos. El vagón estaba completamente vacío, a excepción de mí, envuelto en el eco de mi propio terror, mientras el tren finalmente empezaba a reducir la velocidad para entrar a la estación Tlatelolco. El metro frenó con un chillido seco que pareció desgarrar el silencio sepulcral del vagón. Las puertas se abrieron en la estación Tlatelolco y yo no esperé a que el mecanismo terminara de deslizarse por completo. Me filtré por el espacio apenas abierto y salté al andén con el corazón a punto de salírseme por la boca. Corrí hacia las escaleras sin mirar atrás, con la sensación de que esos ojos hundidos y burlones seguían clavados en mi espalda, observando cada uno de mis movimientos desde la oscuridad del convoy que se alejaba. No me detuve hasta que crucé los torniquetes y sentí el aire frío pero real de la calle. Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese sombrero bombín y esa piel blanca como la cal, gesticulando en la penumbra. Lo que más me perturbaba no era solo su desaparición, sino la certeza de que ese ser disfrutaba de mi miedo. No era un fantasma perdido o una aparición errática. Era una entidad consciente de su efecto, alguien que habitaba ese túnel específico esperando a que las luces fallaran para manifestar su burla. Durante años evité la línea 3 a esas horas. Me preguntaba si los trabajadores del metro, esos que caminan por las vías de madrugada, habrían visto alguna vez a ese burócrata de otra época caminando por los rieles, buscando su oficina en un tiempo que ya no existe. Con el tiempo, hablando con gente que frecuentaba esa ruta, escuché rumores. Algunos decían haber visto a un señor muy elegante, que nunca bajaba en ninguna estación. Otros hablaban de un hombre pálido que se esfumaba cuando el tren cruzaba la zona de Tlatelolco, un sitio ya de por sí cargado con las sombras de la tragedia del 68 y el terremoto. Nunca volví a verlo, y sinceramente, no me interesa buscar explicaciones. Lo que aprendí esa noche es que el metro no solo transporta personas,
Es un sistema circulatorio para energías que se quedaron atrapadas en el concreto. Hoy, a mis años, cuando por necesidad debo usar el transporte y el vagón se queda solo, prefiero cerrar los ojos y rezar para que, cuando las luces parpadeen, no haya nadie sentado a la mitad del pasillo saludándome con un bombín negro. Durante mis años de universidad, mi vida se medía en estaciones de metro. Estudiaba por la mañana y hacía mis prácticas profesionales en una oficina cerca del centro por la tarde, lo que me obligaba a tomar los últimos trenes de la noche para regresar a mi casa. Para quienes no la conocen, la línea 4, la que es elevada en gran parte, tiene una energía muy distinta a las demás. Es silenciosa, un poco olvidada, y cuando cae la noche, las estaciones parecen esqueletos de hierro vigilando la ciudad desde lo alto. Pero mi pesadilla ocurrió en el tramo donde se vuelve subterránea, específicamente al pasar por la estación Santa Anita. Era un martes, cerca de las 11:20 de la noche. El metro venía casi vacío, algo normal a esa hora en esa línea. Yo siempre he tenido la costumbre de viajar en los últimos vagones. No sé si por una cuestión de espacio o por esa extraña manía de querer estar donde nadie más molesta. Esa noche venía muy cansado, pero no quería sentarme. Había pasado todo el día pegado a una silla en la oficina y mis piernas necesitaban estirarse, así que me quedé parado, recargado contra la pared del vagón, justo al lado de la ventana que da hacia las vías. Me quedé mirando mi propio reflejo en el vidrio, perdido en mis pensamientos mientras el metro avanzaba con su balanceo rítmico. Pasamos la estación y entramos de lleno en el túnel. En ese momento, la oscuridad del exterior se volvió total, convirtiendo la ventana en un espejo perfecto. Podía ver todo el interior del vagón a mis espaldas sin tener que voltear. Había quizás 3 o 4 personas más, todas desperdigadas, cabeceando por el sueño o sumergidas en sus teléfonos. El silencio era casi absoluto, solo roto por el zumbido constante del sistema eléctrico del metro. De repente, una sensación de incomodidad me recorrió la columna. Fue como si el aire dentro del vagón hubiera cambiado de presión de golpe. Seguía mirando hacia la ventana, pero mi atención se centró en el pasillo central que se extendía detrás de mí. En el reflejo el vagón se veía interminable, una sucesión de asientos naranjas vacíos bajo una luz amarillenta y mortecina. Estábamos a mitad del túnel, en ese limbo donde no hay señales de celular ni contacto con el exterior, cuando escuché algo que me hizo saltar el corazón hasta la garganta. Alguien a unos metros de distancia en el mismo vagón empezó a correr, pero no era un trote ligero. Eran pisotones pesados, violentos, como si alguien con botas de casquillo estuviera golpeando el suelo de metal con toda su fuerza, avanzando a toda velocidad directamente hacia donde yo estaba parado. El sonido era ensordecedor. Cada zancada resonaba en las paredes de metal del vagón como si estuvieran golpeando un tambor gigante. Eran golpes secos, cargados de una furia física que hacía vibrar las láminas del suelo bajo mis pies. Lo más aterrador de todo es que mientras los pisotones se acercaban a una velocidad inhumana, yo seguía con la vista clavada en el reflejo de la ventana. Veía el pasillo central, veía los asientos, veía a los otros 3 pasajeros que, al igual que yo, habían levantado la cabeza de golpe con el rostro desfigurado por la confusión. Pero no veía a nadie corriendo. El reflejo me mostraba un pasillo vacío, una línea de aire estático, mientras mis oídos me gritaban que alguien estaba a punto de arrollarme. No pude evitarlo. El instinto de preservación me obligó a soltarme del tubo y girar el cuerpo para encarar lo que fuera que venía hacia mí. En el momento exacto en que terminé de dar la vuelta, el último pisotón ocurrió justo frente a mis narices, a menos de 30 centímetros. Fue un impacto brutal. Sentí como el piso del metro se hundió ligeramente bajo el peso de algo invisible. El estruendo fue tan fuerte que me zumbaban los oídos. Un golpe seco que detuvo mi respiración por completo. Me quedé petrificado, con la espalda pegada a la puerta, esperando sentir el contacto físico, un empujón, un golpe, el aliento de alguien, pero no hubo nada.
Frente a mí solo había aire frío y el rancio olor a ozono que desprende el metro cuando frena. Miré hacia el resto del vagón. Los otros pasajeros estaban igual que yo. Un señor que iba sentado 3 filas atrás se había levantado de su asiento, agarrándose con fuerza de la agarradera, con los ojos tan abiertos que se le veía lo blanco alrededor del iris. Una muchacha que venía con audífonos se los había arrancado y miraba hacia el espacio vacío entre nosotros, con una palidez cadavérica. Nadie decía nada. El silencio que siguió al estruendo fue mucho más aterrador que el ruido mismo. Todos habíamos escuchado lo mismo. Alguien o algo había corrido por el pasillo y se había detenido en seco justo donde yo estaba. No fue un eco, no fue un fallo de las vías, fue un desplazamiento de peso real sobre el metal del metro. El vagón empezó a reducir la velocidad. Las luces de la siguiente estación comenzaron a entrar por las ventanas, barriendo la oscuridad del túnel y revelando la cruda realidad de nuestro encierro. Yo no me atrevía a moverme de mi lugar. Sentía que, si daba un paso hacia adelante, chocaría con ese alguien invisible que seguía ahí parado, observándome, disfrutando del temblor de mis manos. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica. ¿Un aire comprimido? ¿Un fallo en la suspensión? Pero la lógica no explica por qué el sonido tenía el ritmo exacto de unos pasos humanos en plena huida. El metro finalmente se detuvo y las puertas se abrieron con una lentitud que me pareció eterna. En cuanto el mecanismo cedió, el señor que estaba sentado atrás de mí y la joven de los audífonos salieron disparados hacia el andén. No esperaron a ver si era su estación o no. Simplemente necesitaban escapar de ese vagón maldito. Yo me quedé un segundo más, paralizado, sintiendo un frío antinatural que emanaba del punto exacto donde el último pisotón había sacudido el piso. Era como si un bloque de hielo invisible estuviera estorbando el paso. Bajé del metro casi tropezando. Al pisar el concreto del andén, sentí un alivio momentáneo, pero cometí el error de voltear. Antes de que las puertas se cerraran, miré hacia el interior del vagón una última vez. No había nadie físico, pero en el aire denso, justo donde yo había estado parado, se formó una especie de distorsión, como el calor que sube del asfalto en un día caluroso. Por un instante, juré ver la silueta de alguien muy alto, encorvado, que parecía estar recuperando el aliento tras la carrera. Las puertas se cerraron de golpe, atrapando esa energía dentro, y el metro se alejó hacia la oscuridad del siguiente túnel. Caminé hacia la salida con las piernas pesadas, sintiendo que cada paso me costaba un esfuerzo sobrehumano. Al llegar a los torniquetes me encontré con el policía de guardia. Él me miró con una mezcla de lástima y costumbre. Supongo que mi cara de terror era difícil de ignorar. No le dije nada. ¿Qué le iba a decir? Que un fantasma me había echado una carrera en el vagón, pero mientras me alejaba escuché que le decía a su compañero: «Ya pasó de nuevo en el último convoy, escucharon el golpe». Esa noche no pude dormir pensando en la fuerza de ese pisotón. Lo que más me atormenta no es el ruido, sino el hecho de que no fui el único que lo escuchó. En el metro, a veces creemos que estamos solos porque no vemos a nadie más, pero la realidad es que somos miles de personas dejando fragmentos de nuestra prisa, nuestro miedo y nuestra tragedia en esos pasillos. Ese ser que corrió detrás de mí tal vez no quería hacerme daño. Tal vez solo está atrapado en un ciclo eterno de desesperación, intentando alcanzar un tren que salió hace décadas y que nunca llegará a su destino. Desde entonces, cada vez que tomo el metro de noche y escucho un ruido fuerte, no volteo. Prefiero pensar que es una falla mecánica antes que aceptar que alguien invisible está parado justo detrás de mí, esperando el momento de volver a correr.